Cordial saludo, este es otro video de su canal de PC más Net. En este video hablaremos sobre los contadores. Entonces, ¿qué es un contador? Un contador, un contador es una variable también que, como su nombre lo indica, lo que hace es contar. Entonces, por ejemplo, yo necesito contar los estudiantes de un salón. Entonces, uno, 2, 3, 4. Necesito contar los números de 2 en 2. Entonces, 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Necesito decrementar los números desde 1000 hasta 1. 1000, 999, 998. Entonces, para eso se utilizan los contadores. La forma de definir las variables es la misma. Entonces, se define una variable del mismo tipo entero, lo necesitamos como entero, y se utiliza como está el ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, si x es igual a 10, entonces contador hágalo igual a contador más 1. Este es como el truco, del contador, porque aquí, por ejemplo, en esta línea, entonces lo que yo hago es incrementarlo en 1. Entonces fíjense que es contador hágalo igual a contador más 1. Entonces incrementa en 1, entonces ya no valdría 0, sino pasaría a valer 1. Aquí cuando vuelve y entra aquí este sí, entonces dice contador hágalo igual a contador más 1, ya pasaría de 1 a 2. O sea, es la misma variable más el mismo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en este recuadro, si se cumple esta sentencia, entonces contador que iba en 3, entonces iría más 1, 4, más 2, 6, más 3, 9. Entonces lo puedo utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, si tenemos, si tenemos este programa en Flugorine que dice, programa que lea 3 números, diga cuántos números fueron pares y cuántos fueron impares. Entonces, lo que hago es declarar unas variables, ¿cierto? Declarar estas variables, N1, N2, N3, y voy a crear dos contadores. Uno que se llame contador de pares y otro que se llame contador de impares para de tipo entero, para guardar cuántos fueron los impares y cuántos los pares de que me digite el usuario, ¿sí? Dependiendo del valor de estos tres números, N1, N2, N3. Entonces, eh, ya después de leerlo, debo definir el contador de pares en cero, leer los tres números, N1, N2, N3, y también creo el contador de impares en cero. Debo crearlo en cero porque Flugorith me bota un error si no inicializo las variables. Recuerde que las variables guardan un valor hexadecimal en memoria RAM, entonces tengo que decirle que esas variables, contador de pares y contador de impares, empiezan a valer cero. Ya después pregunto, N1, porcentaje de 2, que lo veremos en el siguiente video, con el porcentaje lo que hago es capturar el residuo. Entonces digo, el valor N1 que me digitó arriba el usuario, al dividirlo en 2, su residuo es 0. Si su residuo es 0, entonces si su residuo es 0, quiere decir que es par. Entonces si es par, pues aquí lo que hago es que contador de pares hago igual a contador de pares más 1. ¿Sí? Entonces, contador de pares estaba en 0. 0 más 1, entonces 0 más 1, 0 más 1, me queda valiendo 0 más 1, me queda valiendo 1. ¿Sí? Aquí aumenta en 1. Ahora, si no diera 0, al dividirlo por 2, o sea, por ejemplo, 15, 15 dividido en 2, entonces me daría 7 y me sobraría 1. Esto es lo que captura este porcentaje, el mob, se llama la función mob, ya lo veremos en otro video más explicado, se llama la función mob. Y entonces captura el residuo. Si el residuo me da 0, es que es par. Si al dividirlo por 2 no me da 0, cualquier número entero, entonces puedo asegurar que es impar, y entonces lo sumaría con contador de impares, déjalo igual a contador de impares más 1. Fíjense que son variables diferentes, contador de pares, contador de impares. Y así con cada uno de los tres números, y aquí si lo encontraría, pues sumaría 2 si fueran pares, y si este otro fuera par, pues entonces lo contaría 3 veces. Si no, pues contaría, o sea, va a contar los pares y los impares, pero miremos el uso del contador. Yo lo puedo llamar C, lo podría llamar CI, como quiera, ¿sí? Con cualquier variable, pero su función, recuerden que su función es contar, como su mismo nombre lo dice. Entonces se utiliza en un sinnúmero de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a contar, por ejemplo, para hacer un promedio. Entonces necesito saber cuántos elementos cumplió la condición para poder hacer un promedio. Entonces debo contar y también sumar, que ya vamos a explicar en el siguiente video, de acumuladores. Entonces, para poder hacer un promedio debo hacer la suma de los valores dividido entre la cantidad de valores. Entonces la cantidad de valores, pues efectivamente la capturo o la calculo haciendo contadores. Los contadores, por ejemplo, lo podríamos llamar C, y siempre le voy a decir, siempre va a ser el mismo, más lo que incrementa. En este caso, para este ejemplo, incrementa 1. Entonces, cada vez que cumpla condición, el contador va a pasar a 1. Entonces, primero va a valer 0, después ya no va a valer 0, sino va a valer 1, después ya no va a valer 1, sino 2, y así sucesivamente. También se utiliza en forma negativa. Por ejemplo, contador, hágalo igual a 100, ¿sí? Y después le digo contador, hágalo igual a contador menos 1, y entonces contador ya me quedaría valiendo 99, ¿sí? Porque 100 menos 1, 99. Entonces, y si vuelve y se ejecuta esta línea, pues valdría 98 y así sucesivamente. Al final, pues ya imprimo lo que calculé y me da la ejecución. Entonces, por ejemplo, yo aquí vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar este algoritmo. Y entonces yo le digo un número. Entonces vamos a decir 15, 7 y 8. Entonces me va a decir que dos impares y un par. Mira, ahí está la respuesta. La cantidad de pares digitados es 1, la cantidad de impares digitados es 2. Bueno, esa es la función de los contadores. Espero se entienda muy bien y quedamos atentos al siguiente video. No le olvide PC más Net, su canal, suscribirse y compartirlo. PC más Net. No le olvide que ese es nuestro canal. Saludos, que tengan una muy buena tarde.